Pero vamos directamente al grano. Tenemos a continuación un flamante testimonio de Segundo Jerez, un cliente ecuatoriano que ganó el caso de la cancelación de la deportación, también conocidos como los casos de los 10 años con Yuma Madey Fasano. Veamos el caso muy interesante de Segundo Jerez. Segundo, muchas gracias. Hablemos un poquito de su vida. ¿En qué año vino a este país? Yo emigré a este país en 1986, en julio. Salí de mi país, estaba llegando entre inicios de agosto, llegué a Nueva York. Del 86. El 86, pero en ese 33 años. Sí. Usted me estaba contando que al principio, en los años 90, como pasó con mucha gente, tal vez le engañaron a usted y le dijeron que le sacaban un permiso de trabajo y era una aplicación de asilo. Por supuesto que no les decían que era un caso de asilo, pero usted pasó por eso, ¿no? Sí. Y llegó a tener un permiso de trabajo. Sí, me dieron un permiso de trabajo. Ahora, después, cuénteme usted mismo, parece que otra vez, usted terminó en corte y un abogado, le hizo el caso de los 10 años de la cancelación de la deportación. Sí. ¿Así fue? Sí, de cancelación de deportación. Y después usted se cambió acá, a Yuma Madey Fasano, pero sin nombrar nombres, cuéntenos por qué se pasó acá. A mí me tomaron el caso en 2005, o sea, de los 10 años que yo hicieron de cancelación de deportación, entonces presentó un abogado, entonces, y según los documentos estaba yendo bien, pero hay unas cosas que no se trabajaron bien. Para mí es porque la juez de la corte, cuando nos fuimos en 2011, me negaron el caso. Sí, y parece que es porque el abogado no asomó en corte, o sea, no fue a la corte ese día. Sí. Ok. No tenemos que nombrar ningún nombre, no se preocupe. Pero parece que usted se decepcionó con ese abogado y después vino acá a Yuma Madey Fasano. Ahora, aquí hemos hecho miles de esos casos y con todo gusto tomamos su caso, por supuesto. Ese día que no asomó en la corte su abogado, en el 2011 creo que fue, la jueza le dio un año más a usted, ¿no es cierto? No, a mí me negaron el caso. Ok. Negaron el caso, uno era porque es como que yo crucé la frontera. Entonces me dijeron que como que yo era eso. Uno era, yo estaba acá pagando los impuestos, todo en un solo trabajo, estoy en el mismo trabajo desde que llegué y el juez me dice, todo está bien, pero yo crucé la frontera, entonces me dice, eso era el único caso de que lo que yo escuché que negó el caso. Y de eso, en el 2011. 2011. Entonces aquí reabrimos el caso. No, después apelé. Ok, la apelación. Apelé, cuando apelamos el caso duró 2 años, entonces yo cuando aquellos tiempos duró 2 años, creo que era en 2013, cuando ya la Corte Suprema, los tres jueces de la Corte me chequearon mis archivos, cómo era el caso mío, entonces yo gané el caso. Entonces, reabrieron el caso. Reabrieron el caso. Okay. Y ahí peleamos el caso de la cancelación de la deportación, sí, también conocidos como los casos de los 10 años que se basan en sus hijos. Sí, exacto. Y el sufrimiento que ellos tendrían si ellos tuvieran que ir a vivir en el Ecuador con usted. ¿De qué parte del Ecuador es usted? Yo soy vivo en la provincia de Cañar. Ahora, me estaba contando también, Segundo, que usted regresó al Ecuador el año pasado, 2018. Sí. Después de 32 años. Sí. Me imagino que lo encontró bastante cambiado a Biblián y a todo el Ecuador. Sí, porque cuando me recuerdas cuando antes de venir, en aquellos tiempos era todo, pensaba que era así, pero cuando yo llegué, todo era diferente. Todo, me imagino. Todo las viviendas, los sitios, todo ya no es lo mismo, todo cambiado. Ya de aquellos tiempos ya no es lo mismo. Entonces yo que nací ahí mismo estaba perdido. Me imagino. Ahora, ¿tiene todavía familia, me imagino? Sí, sí tengo familia. Tengo mi mamá. Su mamá. Tengo mis hermanos que están allá, mis hermanas. Entonces ellos están allá. ¿No los había visto en más de 30 años? Sí. Me imagino que fue algo muy emotivo. Sí, exacto, porque lamentablemente en 2008 mi papá falleció y no pude viajar. Siempre digo la tragedia humana de la inmigración.
Es muy triste eso. Pero bueno, me alegro muchísimo por usted, le felicito y también, como siempre, le agradezco a usted por tomarse el tiempo el día de hoy, porque estamos muy ocupados aquí, usted también, todos trabajamos muy duro aquí, pero muchísimas gracias. Si usted quiere, sus propias palabras, díganos por favor qué le pareció la experiencia en la corte y también, si usted quiere, un mensaje para la gente que nos está viendo. Sí, yo le diría a todas las personas que están como mi caso, por ejemplo, el trabajo que hicieron aquí en esta oficina para mí fue el 99% excelente, porque cuando me aprobaron, cuando me fui a la corte con estas oficinas, cuando me presenté, cuando el juez revisó ese día los papeles míos, ni siquiera me demoró. Entonces yo tuve que salir a las carreras de la oficina de inmigración pensando que me van a llamar otra vez porque a mí ya me aprobaron. Entonces eso pasó. Entonces yo por eso digo a mucha familia o personas que ven este caso o tienen ese caso puedan venir a estas oficinas porque a mí me pasó y el abogado me solucionaron aquí. Y una vez más, no todo el mundo califica, pero mucha gente sí califica. Es 3 condiciones. La primera es mínimo 10 años en este país. Por eso les llaman los casos de los 10 años. La segunda condición es tener hijos americanos menores de 21 años. Y la tercera condición es que la persona se haya portado bien en este país, que no tenga delitos serios en el récord y que haya pagado impuestos. Pero eso es solo para calificar. Para ganar el caso, como en el caso de Segundo Jerez, tuvimos que convencerle al jueza en este caso, en Manhattan, que si Segundo fuera deportado al Ecuador, que los hijos sufrirían terriblemente. Sí, exacto. Sí, sobre todo si ellos tuvieran que ir a vivir en el Ecuador con usted. Entonces ahí es donde entran en juego si tienen algún problema de aprendizaje, de salud de los hijos. Segundo, muchísimas gracias. Y ¿tiene la green card aquí? Sí. Muchas gracias. Aquí está, es Jerez Segundo A. Y esta tiene del año pasado, tiene la franja magnética y se ve la foto también ahí. Sí, es nuevo. Parece como negativa, pero ahora ya no hacen así. Ahora ponen la foto en ambos lados. Oh, ya no hay franja magnética. Pero Segundo, esto es increíble y nunca he visto miles de estas, pero cada vez es otra vez mucha emoción porque yo sé que esto significó poder regresar al Ecuador en tanto tiempo. Sí, gracias a Dios. Ahí está. También que la tenga usted mismo. Es suyo, ¿no? También cambiaron el color porque hace 3 años eran rosados. Ahora son verdes, supuestamente son verdes, son green card. Una vez más, Segundo, muchas gracias. Una pregunta importante. ¿Comieron fritado o cuyas o ambas cosas? Comí de todo. ¿Sí? De todo. ¿No se enfermó? No, gracias a Dios nada. ¿Con mote? Todo. Y de lo que yo me acordaba, me llegué a ese momento, una felicidad con mi mamá. Ellos estaban bien contentos por los años que vieron. ¿Shumir o cristal? No, eso no la tomé. Ah, ya. La chicha sí. ¿Chicha? ¿Chicha de jora? Sí. Yeah. Muy bien. Muchas gracias, Segundo. Muchas gracias a usted y a todos.